Hola amigos supervivientes de este apocalipsis zombie, espero que se encuentren de lo mejor. Antes de comenzar con este audiolibro, déjame desearte un feliz año 2022, que todas tus metas y sueños se cumplan y que este año sea excelente para todos nosotros. Hoy, en esta nueva sección titulada Relato Z, presentamos la primera historia corta de zombies que constará de pocos capítulos, a la cual denominaremos miniseries, que estaremos trayendo a este canal. Estas miniseries constarán de 3 a 4 capítulos escritas por el administrador, que ha tenido tiempo para escribir y estar más al pendiente. Esto no quiere decir que abandonaremos la anterior serie de Plaga Mortal, la serie continuará, pero ya que hemos tenido tiempo en estos meses, queremos traerles otras historias que tenemos en mente, estaremos haciendo lo posible por traer los demás capítulos tan pronto como me sea posible, capítulos de Plaga Mortal, como de esta miniserie titulada Diario de un superviviente. Así que díganme en los comentarios qué les parece esta nueva idea para el canal, además dejen sus likes para saber que les gusta, y que se suscriban si aún no están suscritos, ya que todo esto nos ayuda para seguir creando contenido para el canal. Bueno, sin más que decirles, me despido y les dejo con la primera parte de esta miniserie titulada Diario de un superviviente. Conmigo será hasta la próxima. ...10 de noviembre del 2021. Condado de Charleston. 6:35 de la tarde. Querido diario. Han pasado ya 8 meses desde que el mundo quedó en silencio y la civilización tal como la conocíamos ha desaparecido casi en su totalidad. Ya no se escucha el ruido de personas en las calles, ni el sonido de los interminables autos tocando el claxon, ya no se escucha las risas y gritos de los niños que juegan alegremente en las plazas un sábado por la mañana. No queda nada, pues la muerte se los ha tragado a todos. Ahora que lo pienso más detenidamente, creo que soy el único que queda con vida en esta ciudad, aunque he tenido las esperanzas de encontrar a algún superviviente en algún momento, pues ya ha pasado mucho tiempo cuando vi al último. Ahora, creo que soy solo yo y esta horda de miles de muertos vivientes que deambulan eternamente por cada rincón de las calles de Charleston. Sé que, si por alguna suerte de la vida llegara a sobrevivir a este infierno, y diera fiel testimonio de lo que viví en algún futuro lejano, nadie creería lo que he tenido que pasar por sobrevivir un día más. Por ende, sentado al borde de este edificio de 12 plantas me he propuesto en escribir este diario y sacar algunas fotografías con el móvil, aunque lo más seguro, es que nunca tendría la oportunidad de contárselo a nadie. Bueno, pero a decir verdad, al escribir estas líneas he dado de cierta manera un consuelo a mi atormentada alma, y me está ayudando para soportar este infierno que se ha desatado Dios sabe por qué razones. El fin del mundo, como muchos lo llamaron, se desató de la noche a la mañana, como cuando las nubes negras aparecen de repente por el horizonte en la madrugada, y solo te das cuenta de la torrencial lluvia cuando ésta se estrella ferozmente en tu ventana despertándote bruscamente a medio sueño. Así fue aquel día, en que el infierno abrió sus puertas para dejar salir a los muertos y que estos diezmaran a toda la ciudad, a todo ser vivo, pero el problema no fue que estos habían llegado, sino que nunca se fueron, y a medida que pasaban los días eran cada vez más. Cuando nos dimos cuenta de la situación ya era muy tarde. Al querer hacer algo, aquellas cosas habían ocupado la totalidad de la ciudad, matando a todo aquel que se les cruzara por el camino, devorándonos como leones hambrientos, infectándonos con aquel virus letal que te mataba en cuestión de segundos, pero que luego te traía de la muerte convertido en un zombi. A veces inclusive no servía de nada esconderte en tu casa, esas cosas te encontraban tarde o temprano y golpeaban y arañaban tu puerta entre alaridos y estertores que hasta al más fuerte y aguerrido le ponían los pelos de punta, rogando por entrar, exigiendo nuestra carne sin descanso. Podrían haber estado así por días, semanas o incluso meses aporreando la puerta si éstas nunca hubieran cedido, pero al final acababan entrando, rompiendo las ventanas o derribando las puertas que cesaban en sus intentos por detenerlos, y solo podías gritar sintiendo cómo aquellas cosas acababan con tu vida de la manera más horrible. Ni la policía ni el ejército pudieron hacer algo al respecto, todos perdieron la batalla, no había arma que los detuvieran,
te perseguirían aún después de haberles clavado un cuchillo en el corazón o vaciar el cargador de tu arma, nada ni nadie los detenía, nada al menos que destrozaras su cabeza, solo allí se quedaban quietos y podías estar seguro de que nunca más volverían a levantarse. Luego de que los noticieros y las radios habían dejado de transmitir, las líneas telefónicas y el internet habían desaparecido dejándonos incomunicados, luego no tardó en irse la luz y todo se había perdido. Nadie tuvo tiempo de ir a un supermercado y comprar lo necesario para permanecer encerrados en sus casas hasta que las cosas se normalizaran, o hasta que llegara algún rescate. Muchas personas morían de inanición, por el hambre, pero luego y como si algún titiritero invisible los manejase, se volvían a poner de pie impulsados por una rabia incontrolable, y caminaban eternamente y sin descanso dentro de sus casas, por las calles o por cualquier lugar donde habían muerto. No puedo describir el miedo que causaba ver al principio a aquellas figuras cadavéricas moviéndose lentamente de un lado al otro arrastrando sus pies, no podías quitarle los ojos de encima aunque te esforzases en hacerlo, era como una peregrinación casi hipnótica y sorprendente y a su vez, tétrica en la cual, había algo que hacía que los mires fijamente hasta que se perdían de vista tras doblar la siguiente calle, o perderse por entre la cantidad de autos abandonados. Pero qué rayos, después de que se desatara la hecatombe todo el mundo se había vuelto loco, tanto que era difícil distinguir a un muerto viviente de un ser vivo, por lo que ni las calles ni las casas ya no eran lugares seguros donde podías esconderte, sea donde sea que estés eras un blanco fácil para aquellas cosas, y así aprendías a no confiar en nadie, todo aquel que se te cruzara por el camino era una amenaza, no se podía confiar en las personas, no podías saber si estaban contagiadas o no. Tarde comprendí que era una decisión equivocada encerrarse en alguna casa, supermercado o almacén con personas provenientes de las calles, personas que como tú buscaban refugio, era así como la mayoría de las personas caían en manos de la muerte y la infección se propagaba más rápido y en silencio, cuando todo parecía estar bien, alguien quien por el temor de ser descubierto y echado a la calle ocultaba una mordida, se convertía en una de esas cosas en medio de la noche mientras todos dormían. Y luego terminaba por devorar a todos a su alrededor. Pero ¿qué se suponía que debíamos hacer en aquellas circunstancias? Todos teníamos el mismo miedo y deseos de vivir al costo que sea, nadie quería quedarse afuera en las calles esperando a que alguna de esas cosas te devore vivo, y si para ello había que matar a alguien pues así lo hacían. Lo que acabo de escribir pasó en nuestro pequeño refugio donde habíamos logrado resguardarnos de los muertos. Éramos más de 20 personas y habíamos jurado no dejar entrar a nadie más, pero esa misma tarde había acudido un hombre quien traía a un niño en sus brazos pidiendo a súplicas que lo dejemos entrar. Un hombre del grupo había abierto la pequeña rendija para decirle que dejara de hacer ruido y que se fuera ya que atraería a los zombies, pero en ese mismo instante aquel tipo que pedía entrar había sacado una pistola y amenazó con dispararle si no le dejaban pasar, así que no tuvimos más remedio que abrir la puerta y dejar que se una al grupo. Evidentemente nadie de nosotros estuvo de acuerdo, y cuando quisimos hacerle una breve revisión a ver si no presentaba alguna se negó alegando que no había sido infectado y que estaba bien, que el decaimiento que presentaba era solo porque sufría de una rara enfermedad, que solo bastaba con tomar unas pastillas para sentirse mejor. Claro que ninguno de los que estuvimos en ese momento creímos en las palabras de aquel tipo, pero bastaron algunas horas para que todos olvidemos aquel altercado. Pero fui yo quien al despertarme en la madrugada impulsado por una extraña sensación, percibí un olor a sangre que flotaba en aquel lugar, cuando pude ver a duras penas, me di cuenta que a mi lado estaba el cuerpo de una chica inerte con los ojos crispados en un rictus de puro terror y agonía, y a no más de 5 metros estaba aquel tipo de hace unas horas dando buena cuenta de un anciano, para cuando mis ojos se habían acostumbrado a la totalidad de la oscuridad, me di cuenta que casi todos los que nos habíamos refugiado en aquel lugar estaban siendo devorados por los zombies en silencio. No intenté dar aviso a nadie, no quería que esas cosas repararan en mí, solo me arrastré a gatas conteniendo la respiración y evitando hacer el más mínimo ruido hasta llegar al baño, de allí me deslicé por la ventana que daba a un pasillo y posterior a la calle, y sin mirar atrás corrí todo lo que pude sin tener en claro a dónde ir. Desde entonces no me gustan los lugares donde hay mucha gente concentrada en un solo lugar,
Prefiero estar solo y si sucediera algo tendría más oportunidades de huir. Hace un día, mi móvil captó una débil señal de wifi. Sí, tengo algo de batería porque la cargo en algunos depósitos de gasolina que disponen de paneles solares. Fue entonces que aprovechando la ocasión había navegado por Facebook, foros y YouTube, pero los servidores habían caído y Google había eliminado toda información que se refería a aquel incidente. Aproveché para dejar mensajes a mis familiares por WhatsApp y Facebook aunque sabía que de nada serviría. Pensé que en algún momento los servidores volverían a funcionar y los mensajes fueran recibidos. De momento solo me quedaba esperar. Aún me pesa haber perdido a mis padres, el dolor y la pena me habían inducido a un estado de completa y absoluta resignación por seguir vivo, y por tal motivo en varias ocasiones había intentado suicidarme creyendo que ya no tenía sentido seguir vivo. No quería pensar que en algún momento podría ser atrapado por esas cosas y que me devorarían mientras me ahogaba entre gritos de súplica. Era mejor pegarse un tiro en la cabeza o lanzarse de un edificio como este, en el cual me encuentro, y terminar de una vez por todas con esta vida. Pero lo que más lamento es no haber podido despedirme de ellos, de mis padres. Me hubiese gustado que fuera diferente, pero las cosas se nos salieron de las manos cuando partimos de casa rumbo a Wisconsin. Lo sabía, siempre supe que era una mala idea salir de casa. Quizás la mejor opción era quedarse y tratar de abastecernos de alimentos y esperar a que las cosas mejoren un poco, pero mis padres insistieron tanto en ir a Wisconsin que no tuve otra opción más que seguir con el plan que mi padre había trazado. Pero tarde se dieron cuenta de que aquello fue una mala idea. El ejército, en un principio, había desviado a la mayor parte de los autos que abandonaban la ciudad hacia la autopista 20, y a otros por el cruce del túnel que conectaba con la autopista interestatal. Aquello solo había hecho que la caravana de autos quedaran varados, formando así un atasco sin límites. Pero luego el mismo ejército había bloqueado las avenidas y calles para evitar el avance de los zombies, y como consecuencia había causado que varios supervivientes que buscaban escapar al igual que nosotros, quedaran atrapados en medio de aquel atasco. Muchos de ellos no tuvieron ni la más mínima posibilidad de salir con vida. Atrapados en sus autos solo esperaban el momento en que los zombies rompieran los cristales de sus autos y terminaran con su existencia. Tan solo recordarlo me pone los pelos de punta, una evidente sucesión de imágenes que difícilmente sacaré de mi cabeza. Fue allí cuando en medio del caos vi por primera vez a aquellos muertos vivientes entrar en acción. La batalla que se formó cuando aparecieron los primeros infectados fue más espantoso de lo que te puedas imaginar. Eran cientos de muertos vivientes que se replegaban por cada rincón de la ciudad. El contagio fue tal que en cuestión de horas la ciudad había caído casi en su totalidad, y el ejército presionado por el miedo y el desconcierto abrió fuego, en un principio contra aquellas cosas, pero luego derribaban a todo lo que se movía fuere o no un zombi. Claro, era muy difícil diferenciarlos. Entre tanto caos, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. La escena era digna de una buena película de terror. Casas y autos en llamas, personas muertas tendidas por todos lados, niños abandonados y esas cosas destrozando todo a su paso. Esas cosas horribles, con sus ojos sin vida cubiertos por el blanco velo de la muerte, con sus horrendas heridas y miembros amputados producto de una atroz muerte. Fue entonces cuando en medio del atasco y sin más opciones salimos del auto y corrimos junto a los demás que huían buscando salvar sus vidas. Era impresionante ver la cantidad de personas corriendo como cebras asustadas cuando ven un depredador. Iban de un lugar a otro, saltando entre los autos entre gritos y empujones tratando de salvarse el pellejo, sin importar la vida de los demás más que la de sí mismo. Yo y mis padres corríamos tomados de la mano formando una cadena para no perdernos entre la turba de personas. Era una huida de vida o muerte. Si por alguna desafortunada razón caías, tenías apenas un segundo para volver a ponerte de pie, de lo contrario te pisoteaban, o en el peor de los casos, un auto podía pasarte por encima. Fue allí que durante la fatídica huida, una bala alcanzó a mi padre en la pierna que lo dejó incapacitado para seguir corriendo. Cayó al piso bruscamente, no pudimos hacer nada por él. La gente corría en estampida que lo único que recuerdo de mi padre es ser pisoteado brutalmente. Quise regresar para ayudarlo, pero la presión que la gente ejercía intentando escapar era tal que me impidió ir a ayudarlo. Entre lágrimas, pánico y desesperación mi madre y yo continuamos corriendo sin rumbo fijo solo con el afán de salir de aquel maldito lugar.
Mire a donde mire solo veía cómo la gente caía a nuestro alrededor, siendo en gran parte alcanzados por esas cosas que aparecían de todos lados, y en otra por las balas. No había tiempo ni tan siquiera para tomarse un respiro, todo pasó muy rápido, demasiado rápido. Golpeamos todas las puertas de las casas rogando que nos dejaran entrar, pero lo único que recibimos como respuesta era ver cómo las luces de las casas se apagaban y ponían los seguros a las puertas y ventanas. Malditos sean todos, ojalá se pudran en el infierno, gritaba mi madre cuando alguien nos negaba la entrada. Pero por algún milagro, a no más de 2 cuadras de la última casa que habíamos llamado logramos llegar hasta un pequeño supermercado. Tenía una única entrada que estaba medio cerrada pues el mecanismo que ayudaba a que la reja metálica bajara se había averiado justo cuando estaba a la mitad. Entramos e inmediatamente nos refugiamos en un pequeño cuarto donde almacenaban la mercancía. Allí nos quedamos derramando lágrimas en silencio por la pérdida de mi padre, escuchando los gritos desgarradores que provenían de la calle hasta que al fin, y por el cansancio, nos habíamos quedado dormidos. Al día siguiente una explosión a una cuadra del supermercado sacudió la habitación liberándonos de un sueño profundo en el cual nos habíamos sumergido. Fui yo quien salió del cuarto para mirar cómo estaban las cosas en el exterior. Si bien los gritos habían cesado un poco, las calles estaban en peor estado que en la noche anterior. Me asomé apenas detrás de una estantería donde posaban unas conservas de alimentos perecederos y miré a la calle. Aparte de ver autos abandonados y uno que otro cuerpo caminando de un lado al otro no había nada más que representara peligro. Entonces di la orden a mi madre para que saliera e ir a un refugio o un sitio mucho mejor. Fue una mala idea, pero claro yo no lo sabía, ¿cómo lo iba a saber? Cuando salimos del supermercado y caminábamos por la acera ocultándonos entre los autos, un zombi que parecía estar tan muerto porque tenía destrozado gran parte de su cabeza, el cual se hallaba tumbado boca abajo, se sacudió con brusquedad y estirando su pútrida mano logró atenazar a mi madre por el tobillo. No tuve tiempo a reaccionar y cuando aplasté la cabeza de esa cosa ya era demasiado tarde. Mi madre gritó de dolor, lo había mordido, una profunda y mortal mordida que minutos después, me la había arrebatado de mi lado. No supe qué hacer, solo la miré transformarse en una de esas cosas, no tuve el valor suficiente de pegarle un tiro en la cabeza. Solo me aparté de ella, y escondido detrás de un auto la vi alejarse hasta perderse con los demás zombis que deambulaban en las calles. Entre lágrimas la seguí por algunas horas, pues sea en lo que se había convertido era mi madre, pero luego la perdí de vista cuando corrió detrás de alguien que trataba de escapar, nunca más la volví a ver. Destrozado y sin saber bien a dónde ir continué con mi camino. Ya las fuerzas que me impulsaban a seguir adelante se me habían esfumado junto con mi madre, había perdido a mis únicos seres queridos y eso es algo que quizá nunca pueda superar. No fue fácil llegar hasta aquí, esas cosas aparecían de todos lados, en varias ocasiones estaban a punto de atraparme pero siempre encontraba la manera de huir, si estás solo es más fácil sobrevivir. En una ocasión un infectado me sorprendió intentando alcanzar una botella de agua debajo de un auto, no lo vi venir hasta que hincó sus dientes en mi tobillo izquierdo, pero afortunadamente y por obra del destino aquel engendro le faltaba los dientes, ¿se lo pueden creer? No los tenía, apenas si pude sentir algo asqueroso morder mi piel pero que no causó ninguna herida, esa vez sí que tuve mucha suerte. El sol ya está dando sus últimos rayos pintando el cielo de un tono naranja amarillo, y así dejará paso a la oscuridad, a la completa y mortal oscuridad en el que la ciudad se sumergirá. No hay electricidad, desde que empezó todo esto apenas duró una semana hasta que sin nadie que dé mantenimiento a las centrales habían dejado de suministrar electricidad a la ciudad, pero como les había dicho, en algunos lugares me puedo dar el lujo de cargar mi móvil por los paneles solares que algunos servicios tienen instalados, pero al igual que la luz si alguien no les da mantenimiento también acabarán por dejar de funcionar. 6:55 de la tarde. He hecho una pausa ya que había escuchado un ajetreo en la calle a las espaldas del edificio, pero no había nada, aunque juraría haber escuchado los neumáticos de un auto derrapando nervioso por salir a toda marcha, pero no había nada ni nadie. Pero ahora tengo ante mis ojos algo que me ha alegrado de cierta manera, no sé cómo describirlo pero siento una extraña sensación de euforia, aunque ya me había acostumbrado a estar solo.
Aquella imagen me ha dado una cierta curiosidad más que alegría. Como he dicho con anterioridad, es mejor estar solo si quieres sobrevivir, pero ahora, a no más de 6 cuadras, en la torre de vigilancia del estadio de los Black Bull, alguien ha encendido una fogata. Nunca he llegado hasta esta zona de Charleston, es la primera vez que he llegado muy lejos y creo que ha sido por una buena razón, pero algo me tiene inquieto, quizá el hecho de saber que no estoy solo como lo creía y que al fin encontré a más supervivientes, pero por otro lado el instinto que me ha mantenido vivo hasta ahora me hace rechazar aquella posibilidad de reunirme con esa gente. Sé que si han prendido aquella fogata en la noche es porque quieren llamar la atención y con ello avisar a más supervivientes, que como yo, yacen escondidos a la espera de algún rescate. Ya lo he decidido, mañana al amanecer iré y miraré qué tan seguro y confiable es aquel lugar, a lo mejor es el ejército, la Guardia Civil, quizá personas que levantaron un fuerte o simplemente alguien intentando entrar en calor. Cualquiera que fuera el caso, mañana iré a investigar. Caminar hoy en la noche es tan malo como entrar en la cueva de un oso hambriento, así que, terminaré aquí y me dispondré a dormir. Es una linda noche de cielo estrellado, me gustan cuando es así, me hacen olvidar el cementerio en el que se ha convertido la ciudad. Bueno, mañana será un día muy distinto al resto, de eso estoy seguro.